Queridos amigos y hermanos, es un gusto volver a saludarles. Gracias damos al Señor por el nuevo día que nos da y también por la oportunidad para el estudio de su palabra. Continuamos con nuestra serie Renovados y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un punto que dentro de ese cambio que solamente el Espíritu Santo puede hacer, tiene grandes implicaciones en nuestra vida. Una pregunta que todos debemos de responder. Una pregunta que todos deberíamos de tener ya la respuesta clara en cada uno de nuestros corazones para poder avanzar en lo que es una vida de fe verdadera en el Señor. Querido Señor, gracias te damos por la bendición de un nuevo día. Gracias también por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Te quiero pedir, Señor, que puedas bendecir a todos nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven y permite que el tema de hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor. Dirígenos, perdona nuestros pecados. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Y creo que es una pregunta de gran importancia, porque cuando usted le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿usted es cristiano? Todo el mundo le dice hoy en día, sí, somos cristianos. Incluso la persona que tiene una actitud o una vida o algunas características en su manera de vivir contrarios completamente a lo que dice la palabra del Señor. Por eso, ¿quién es Jesús para ti? No es sencillamente responderlo como un simple conocimiento o responderlo como si es algo que, bueno, yo lo conozco, yo sé de él, yo conocí que existió o he leído sobre su vida, he leído libros. No, va mucho más allá de eso. No es una filosofía, no es un concepto, no es una definición, no es sencillamente algo que los hombres simplemente conocen y ya. No, Jesucristo es verdad, Jesucristo es vida. Jesucristo es paz, Jesucristo es salvación, Jesucristo es nuestra redención, Jesucristo es la roca eterna, Jesucristo es el Cordero de Dios, Jesucristo es quien vino a este mundo para mostrar el amor de Dios Todopoderoso. Y además de eso, murió y resucitó y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Y Jesucristo también es quien volverá por segunda vez a buscar a un pueblo que le espera, a un pueblo que cree en Él, a un pueblo que ha decidido, mientras estamos aquí con vida y con gracia y en este mundo, hemos decidido entonces vivir conforme a su voluntad. Eso quiere decir que Jesucristo es una experiencia real, plena y completa en la vida de todo aquel que ha abierto su corazón para que Jesucristo pueda vivir en cada uno de nosotros. Vuelvo a hacerle entonces la pregunta, ¿quién es Jesús para usted? Dentro del contexto de la renovación verdadera, dentro del contexto de la renovación mental, dentro del contexto del tener paz mental, vivir conforme a la voluntad del Señor, tener esa fe que se mantiene, tener esa esperanza que se mantiene en medio de cualquier vicisitud, Jesucristo tiene que ser real, pleno y completo en cada uno de nosotros. Cuando Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo estaba hablando de una experiencia plena, una experiencia completa. No estaba hablando de un concepto, no estaba hablando de una definición religiosa, no estaba hablando de algún concepto filosófico del momento, no. Pablo estaba sencillamente hablando, mi querido hermano, de la realidad y de la experiencia de todo aquel que en su vida permite que Cristo sea real. Entonces, en ese contexto, cuando vamos al capítulo número 16 del libro de Mateo, allí podemos ver nosotros un encuentro donde Jesús pues habla con los discípulos y Pedro da una confesión bien interesante. Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es interesante esta declaración del apóstol, porque sencillamente nos habla y nos muestra cómo, pues Pedro, ¿no?, tenía una relación más profunda con el Señor. No era que los otros discípulos no la tuvieran, pero fíjense que los discípulos a veces se dejaban llevar por todas las cosas que ocurrían alrededor. Entonces, lo primero que vemos nosotros es una confesión generalizada. Los hombres dicen que tú eres Juan el Bautista, dicen que tú eres Elías, dicen que tú eres algún profeta que reencarnó. Pero en realidad el punto no era lo que dijeran todos los demás. El punto central era lo que había en su corazón. Por eso la pregunta de Jesús, la que está en el versículo número 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, no era cualquier tipo de pregunta. Y es una pregunta que también llega hasta nuestras vidas en este tiempo. ¿Qué decimos nosotros que es Cristo? ¿Qué decimos nosotros quién es Cristo? ¿Qué significa Cristo en nuestras vidas? ¿Cuál es el impacto de Cristo al vivir en nuestros corazones? ¿Qué significa leer la palabra del Señor y entender las palabras de Cristo Jesús para cada uno de nosotros? ¿Estamos viviendo nosotros conforme a la voluntad del Señor? Cuando vamos al libro El deseado de toda la gente, me gusta mucho porque ahí se hace una ampliación bien interesante de lo que aquí está ocurriendo. Y va a hablarles de los sufrimientos que les aguardaban. Pero primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fuesen preparados para recibir sus palabras. Al reunírseles no se les comunicó enseguida lo que deseaban impartirles. Antes de hacerlo, fíjense en este punto, les dio una oportunidad de confesar su fe en Él, para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. Voy a repetir esta parte. Les dio una oportunidad de confesar su fe en Él, para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. Entonces, cuando preguntan, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquí encontramos un punto muy interesante. Lo que Jesucristo signifique en nuestra vida hoy, mi querido hermano y amigo, impactará nuestra vida, tendrá impacto en nuestro destino eterno e incluso nos fortalecerá o no nos fortalecerá, porque si usted no cree en Jesús y usted piensa que Jesucristo es sencillamente alguien más que vivió, pero cuando tenemos a Cristo en el corazón, entonces podemos ser fortalecidos para las pruebas de este mundo. Podemos definitivamente avanzar en medio del conflicto de este mundo. Podemos definitivamente ser fortalecidos y a pesar de las dificultades y a pesar de las luchas, entender y comprender que en Él podemos ser más que vencedores. Le vuelvo a preguntar, ¿quién es Jesús para usted? El primer punto que encontramos es cuando los discípulos entonces le dicen al Señor, allí en el versículo número 14, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora fíjense, la respuesta de los discípulos primero fue algo general, una creencia general de lo que todo mundo decía. Pero creo que es importante que podamos entender algo. Nuestra creencia, mi creencia, su creencia en Cristo Jesús no tiene que ser general. Es algo que tiene que ser personal en cada uno de nosotros. Es decir, ese Dios eterno, ese Dios grande, ese Dios maravilloso que se acerca a mi vida, que puede en su gracia y en su amor, puede habitar en mi corazón, que puede en su amor, inmenso amor, puede llegar hasta mi vida y puede relacionarse conmigo, puede entrar en esa estrecha comunión conmigo, pues sencillamente tiene que ser algo verdadero, pleno y completo, que transforme por completo mi corazón y haga una renovación completa de mi mente. Entonces, mi creencia de Cristo no debe de ser general, de la que el mundo tiene, no. Debo de conocer a Dios de manera personal. Debo de entrar en interacción con el Dios eterno. Debo de permitir que el Señor pueda llegar a mi corazón, pueda llegar a mi vida y pueda transformarme por completo. Entonces, debo de acercarme a la palabra del Señor con humildad, con sencillez. Debo de leerla, debo de orar, debo de permitir que el Espíritu Santo me dirija para que cada vez que abra la Biblia pueda escuchar la voz de Dios y pueda entender y pueda comprender cuán grande es su amor para mi vida. Y pueda entonces, mis queridos amigos y hermanos, vivir en esa experiencia plena y verdadera. No algo de lo que dice el mundo, no. El único que puede hablarme es la palabra del Señor. Aquí encuentro yo la verdad del testimonio de Cristo Jesús. Y aquí entonces voy a poder encontrar su voluntad, su amor, su gracia. Puedo encontrar todas las bendiciones que Él quiere darme. Y si abro mi corazón, Jesucristo entonces vendrá y habitará
en mí y seré uno con el Señor. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, una creencia generalizada no nos ayuda en nada. Necesito tener una experiencia personal con el Dios eterno. Segundo punto, para saber quién es Jesús, debo de conocerlo. Vamos al versículo número 15. Jesucristo ahora entonces dirige la pregunta directamente a los discípulos y les dice, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Esa pregunta sencillamente lo que está indicando es que Jesús ahora quiere desafiar a los discípulos para que ellos den una respuesta de lo que hay en su corazón. ¿Quién es Jesús para ustedes? Eso es lo que dice la gente, lo que ustedes me acaban de decir, pero ahora, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Qué significo yo en sus vidas? ¿Quién es Jesús para ustedes en este contexto? ¿Quién es Jesús? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Entonces, para saber quién es Jesús, yo debo de conocerlo. Debo de vivir conforme a sus principios y conforme a sus designios. Ahora le pregunto, ¿lo estoy viviendo yo, hermano querido? ¿Estoy yo permitiéndome conocer al Dios eterno, conocer de su amor, conocer de su gracia, conocer de su verdad? ¿Estoy permitiéndome, apreciado hermano, el poder vivir conforme a los designios plasmados en su palabra para que mi vida entera pueda ser un testimonio que honre y glorifique el nombre del Señor? Definitivamente, para que eso ocurra, mi mente tiene que ser renovada, mi mente tiene que ser cambiada, mi mente tiene que ser transformada. Y solamente en esa experiencia verdadera es que puedo alcanzar la salvación para mi vida. Hoy muchos en el mundo piensan que Jesucristo es sencillamente una teoría, un concepto. Van a las iglesias y no han tenido un cambio, una experiencia completa en su vida. Muchos llegan a las iglesias y el tiempo que ocupan, 2 horas, 1 hora, 3 horas, no sé cuánto tiempo, media hora incluso, algunos simplemente con escuchar algo por internet, por alguna red social, con eso se conforman, ¿no? Y pareciera como que emocionalmente por un momento suben y luego entonces vuelven de nuevo al mismo punto en el que estaba. Entonces comienzan a cuestionar y comienzan a decir que pareciera como que Dios se olvidó de los seres humanos, como que Dios no existe. Pero en realidad no es que ni se olvidó ni que no exista. Dios es real, es verdadero, es pleno, es completo. Y cuando abrimos nuestro corazón a Él, cuando abrimos nuestro corazón para tener una experiencia personal con el Señor, una experiencia plena, una experiencia donde sea renovado por completo en Dios, pues sencillamente mi vida va a ser transformada, mi vida va a ser cambiada, mi mente va a ser renovada y ahora todo lo que hago va a honrar y glorificar el nombre del Dios verdadero. Punto número 3, otro punto interesante que debemos nosotros tener en nosotros es, mire lo que dice el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El versículo 16 debería de decir, entonces los discípulos dijeron. Entonces los discípulos le contestaron a Jesús, no sé, o Andrés y Simón y Felipe dijeron a Jesús, pero fíjense que solamente dice Pedro, y Pedro dice una verdad que era real en su corazón. Entonces, él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, no es solamente un reconocimiento por la investidura que tenía Jesús. Eso nos lleva a nosotros a pensar que nuestro concepto, nuestra verdad del Señor, nuestra vivencia con el Señor no debe de basarse en algo intelectual. Tiene que ser una realidad, tiene que ser una experiencia profunda y personal. Tiene que ser algo completo e íntegro en nuestra vida. Una experiencia que cambie, una experiencia que renueve, una experiencia que transforme por completo nuestros corazones, una experiencia que nos lleve a vivir conforme a su voluntad, una experiencia que definitivamente nos lleve a entender que mi vida, al ser transformada, al ser renovada, al ser cambiado, al pasar de la muerte a la vida, al ocurrir esa transformación que solo el Espíritu Santo puede producir, al ser renovado en el Señor, entonces en ese actuar, en ese caminar, ahora voy a dar testimonio de que mi vida ha cambiado, ha sido renovada, ha sido transformada y todo lo hago para gloria y honra de Cristo Jesús. Vuelvo a repetirle, ¿quién es Jesús para usted? O vamos a hacerlo de esta manera, ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué significa Jesucristo en nuestras vidas? Hay muchos afuera, hermanos, amigos, que quisieran conocer del Señor. Hay muchos afuera que quisieran conocer la verdad del Dios eterno, la verdad del Dios todopoderoso. Y nosotros hemos sido grandemente bendecidos, bienaventurados, porque tenemos la oportunidad de conocer al Señor. Tenemos la oportunidad de conocer a Cristo. Tenemos la oportunidad de abrir su palabra. Tenemos la oportunidad de estudiarla. Entonces creo que es importante que podamos nosotros
permitirnos esa experiencia plena y completa con el Señor. Cuando somos cristianos, cuando somos transformados, cuando somos renovados, cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo, cuando hemos sido cambiados y ahora vivimos en esa experiencia verdadera, en esa experiencia de lo que significa el nuevo nacimiento, cuando podemos estar, queridos hermanos, en esa comunión plena con el Señor, entonces se van a ver evidencias, características en cada uno de nosotros. El que conoce a Cristo ha pasado entonces de muerte a vida, cree, vive, tiene esperanza, obedece, es uno con Cristo. Pero no solamente se queda allí. Hay evidencias reales en nuestra vida que nos dicen que Cristo es verdad, que Cristo es verdadero y que el Señor es pleno. Voy a mencionarles algunas de esas evidencias. Quizás son más, quizás son menos. Quizás usted dirá, bueno, pero yo considero que son estas. Pero lo cierto es que con estas características que voy a mencionarles, para ser más exacto, 9, son evidencias que dicen que Jesús es real en mi vida. La primera, hay paz en el alma. Y definitivamente quien tiene a Cristo tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos estar metidos en situaciones difíciles, podemos estar atravesando por una tormenta. Dice la palabra del Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Podremos estar sacudidos por algún tipo de situación difícil, pero cuando Cristo es real en mi vida, puedo aferrarme a sus promesas, puedo aferrarme a su palabra y puedo tener esperanza de salvación. ¿Cuál fue la última vez o cuándo fue la última vez que en medio de una situación difícil usted se dio cuenta que tenía una paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dijo a usted, pero mira, estás pasando por un problema difícil y pareciera que estuvieras como con paz en tu corazón? Duermes tranquilo, tienes paz en tu vida. Si bien es cierto, todos nos preocupamos, todos enfrentamos situaciones difíciles, pero el Hijo de Dios, que vive cerrado a su palabra, quien busca primeramente el reino de Dios y su justicia y coloca al Señor allí, en sus manos del Señor, coloca su vida, pues sencillamente va a tener esa paz que le va a guiar y le va a hacer entender que solamente en el Señor podemos ser más que vencedores. Punto número 2 o evidencia número 2, hay amor por otro, es decir, hay un servicio verdadero. Cuando Cristo es real en el corazón, entonces ahora me voy a convertir en una ofrenda, me voy a dar para que otros puedan conocer del gran amor de Dios. En medio de las circunstancias, en medio de situaciones difíciles, no nos quejamos, sino que aprendemos a ser agradecidos con el Señor. Aprendemos a confiar plenamente en el Señor. Aprendemos a descansar por completo en la palabra del Señor. Y en esa experiencia, entonces voy a servir a otros. ¿Para qué? Para que otros puedan conocer también del gran amor del Señor. Afuera hay muchos que tienen necesidad. Hay muchas personas que tienen necesidades emocionales, mentales, físicas, materiales, espirituales. Hay personas que sufren por depresión, por angustia. Hay alguna persona que quizás por su mala alimentación, porque no conoce los principios verdaderos, porque no conoce la verdad del Señor, está pasando por alguna situación terrible en su vida. Pero hermano querido, usted ha sido llamado a que pueda ser ese heraldo, ese mensajero de salvación. Entonces, cuando Cristo es real en mi corazón, estoy dispuesto a dar un servicio verdadero. Punto número 3. La mente y el corazón dejan el mundo. El cambio que produce el Señor, la renovación que produce el Señor, ahora transforma mi vida, ahora transforma mi corazón, ahora me lleva a vivir en una nueva experiencia. Nuevos motivos, nuevos gustos, nuevos pensamientos, nuevas emociones, hay una nueva perspectiva, hay una nueva visión. Ahora todo cambia. ¿Por qué? Porque soy renovado, soy transformado, soy cambiado y en la experiencia del nuevo nacimiento vivo para honrar y glorificar el nombre del Señor. Ahora le pregunto, ¿es esa su experiencia? ¿Hay nuevas motivaciones en su corazón? Puedo mirar el pecado, puedo mirar la tentación, puedo mirar el problema, puedo mirar cualquier situación del mundo y decir, Señor, no voy a hacerlo, no voy a vivir de esa manera, no voy a actuar de esa manera, no me voy a comportar de esa manera, ayúdame a vencer. Podemos decirle al Señor, voy a aferrarme a tu palabra, pero por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu voluntad, aferrándome a ti, voy a lograr la victoria. Esa experiencia de que la mente y el corazón dejan el mundo debe de ser real y plena en la vida de un verdadero hijo de Dios. Punto número 4.
Hay victoria sobre el pecado donde antes no la teníamos. Y esto es gracias a los méritos de Cristo Jesús. Aquello que antes se volvió repetitivo, aquello que antes se volvió constante en mi corazón, aquello que pareciera como que no podía salir, ahora el Señor entonces coloco mi vida en Él y el Señor transforma mi corazón, saca lo que está mal, moldea mi vida y me lleva a una experiencia verdadera. Y en Cristo puedo ser más que vencedor. En Cristo puedo decir, no voy a ir por ese camino, simplemente voy a permanecer aquí firme en el Señor para dar gloria y honra a su nombre. ¿Recuerda usted a José en Egipto? La palabra del Señor nos muestra, ¿no? Y nos dice que cuando vino el momento de la crisis con la esposa de Potifar, él sencillamente salió corriendo y allí la dejó. Y aquel hombre inocente, aferrado a los principios del Señor, salió. No sé dónde lo detuvieron, la Biblia no lo dice, pero lo cierto es que después de allí terminó en la cárcel. El ser fiel a Dios le costó entonces su libertad. Pero qué maravilloso es saber, mi querido hermano, que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, podemos obtener esas grandes victorias, solamente por la gracia del Señor. Punto número 5. Hay una frecuente inclinación a orar. Hablar con Dios, buscarle temprano, estar siempre en comunión con Él mentalmente, siempre estar orando, siempre conectarnos al Señor. La oración, mi querido hermano, no es algo que podemos utilizar a última hora y como último recurso. La oración, mi querido hermano, no debería de ser como un apéndice allí, como que, bueno, esto lo voy a colocar aquí, hoy voy a orar a esta hora porque ya es el último tiempo. No, la oración tiene que ser algo vital en nuestra vida. Constantemente debemos de estar en comunión con el Señor. Constantemente debemos de estar conectados con el Dios eterno. Así como respiramos a diario, así como respiramos todos los días, así deberíamos de orar constantemente. Recuerde que la oración es el aliento del alma. Si no oramos, pues sencillamente pronto vamos a comenzar a separarnos del Señor y sencillamente pronto vamos a dejar de estudiar su palabra y al final pues no vamos a estar conectados allí con el Señor. Entonces, quien tiene a Cristo en el corazón tiene una frecuente inclinación a orar. Punto número 6. Hay un interés en leer la palabra del Señor. Me gusta mucho cuando la Biblia describe el momento en que Jeremías consigue la palabra del Señor y otros salmistas también escriben y hablan de esa necesidad de leer la palabra del Señor, de comer la palabra del Dios eterno. El que tiene a Cristo en el corazón, el que ha sido renovado, el que ha sido cambiado, entonces tiene un interés grande en leer la palabra de Dios, en permanecer firmes y fieles al Señor. Es una evidencia de que Cristo es real en mi vida. O no leo la palabra. El Salmo número 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ahora le pregunto, ¿es delicia para nosotros leer la palabra de Dios? Sentimos que cuando abrimos su palabra estamos ante una audiencia con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso. Entendemos y comprendemos, mis queridos hermanos, lo maravilloso, lo grande que significa el poder tener la palabra de Dios con nosotros, de que al abrirla podemos nosotros encontrar no solamente promesas de vida, sino también podemos encontrar toda la voluntad de Dios plasmada en este maravilloso libro que es la palabra del Dios eterno, que es el pensamiento del Dios eterno, que es el deseo del Dios eterno para cada uno de nosotros. Supone que quien tiene a Cristo en su corazón, pues va a gustar y va a deleitarse en el estudio de su palabra. ¿Ocurre eso en usted? Punto número 7. Hay una creciente sensibilidad por el pecado. Si tengo a Cristo, si Cristo es real, si he pasado de muerte a vida, si he salido de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús, si puedo decir con mis labios, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se supone que ahora tengo una creciente sensibilidad por el pecado, es decir, rechazo el pecado. No voy a pecar, no voy a actuar en función de lo que sea contrario a la verdad del Señor, no voy a ir en contra de la voluntad de Dios. Se supone que la ley de Dios, apreciados hermanos, ha sido grabada en nuestros corazones, ha sido plasmada en nuestros corazones. Se supone que la ley del Señor está grabada allí y se supone que el Espíritu Santo entonces activa esa conexión directa y nos lleva a tener una conciencia viva, una conciencia renovada, transformada, una conciencia en la cual definitivamente
pues usted va a vivir en función de la voluntad del Señor y le va a decir al Señor, Padre, ayúdame a vivir conforme a tus designios y conforme a tu voluntad. Entonces, cuando la ley de Dios que está allí en mi mente es real y es plena, sencillamente voy a rechazar el pecado. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo número 8, el versículo número 10. Dice, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y esto definitivamente es una promesa maravillosa de la transformación, de la renovación que se produce en la mente de un hijo de Dios. Ahora le hago una pregunta interesante. Si la ley de Dios está grabada en nuestros corazones, si la ley de Dios está grabada en nuestra mente, ¿por qué a veces actuamos como actuamos? ¿Por qué a veces nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué a veces hacemos cosas contrarias a la voluntad del Dios eterno? Creo definitivamente, queridos hermanos, que hoy más que nunca, usted y yo necesitamos ser renovados, ser transformados en esa experiencia de lo que significa el nuevo nacimiento, de lo que significa la santidad y una vida consagrada para la gloria y la honra del Señor. Pablo lo dice de otra manera bien interesante, ¿no? Él dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice el apóstol. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en medio de un mundo que perece, en medio de un mundo en crisis, usted y yo necesitamos tener una fortaleza verdadera, una base verdadera. Punto número 8. Quien tiene a Cristo en el corazón tiene una actitud dispuesta a obedecer a Dios. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, siempre voy a levantar en alto la bandera de la verdad. Siempre voy a levantar en alto la bandera de una vida que obedece al Señor. Mi vida es un testimonio completo, mi vida es un testimonio pleno. Y los demás pueden conocer que Cristo es real en mi corazón. ¿Por qué? Porque obedezco, porque vivo conforme a su voluntad, porque mis palabras dicen que están sujetas a la voluntad del Señor, porque mis pensamientos son sujetos a Cristo. He sido renovado, transformado y ahora vivo para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Y por último, y no menos importante, hay un impulso a testificar a otros. ¿Qué significa eso? Significa que ahora, al tener a Cristo en mi corazón, entonces ahora quiero compartir con todos los demás lo que significa ser un verdadero hijo de Dios, lo que significa tener la gracia en el corazón, lo que significa, mi querido hermano, haber nacido de nuevo. Y creo que eso debe de ser una experiencia real en cada uno de nosotros. Renovados en el Señor, dispuestos a testificar. Renovados en el Señor, dispuestos a predicar. Renovados en el Señor, dispuestos a anunciar. Renovados en el Señor, dispuestos a vivir conforme a su voluntad, dispuestos a entregar nuestro corazón por completo al Señor, dispuestos a ser esos siervos útiles que para gloria y honra del Señor van donde el Señor les indique, llevando el mensaje de salvación. Una vida nueva, una vida cambiada, una vida renovada, un testimonio para gloria y honra del Señor, o una ofrenda viva para que otros conozcan del gran amor de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Qué significa Jesucristo en tu vida? ¿Es real en tu corazón? ¿Es real en nuestra mente? ¿Es real hoy? ¿Podemos hoy decir que en Él, aferrados a Él, por su gracia y por su amor, vamos a ser salvos? ¿Podemos hoy decir que aunque se desplomen los cielos, voy a mantenerme de parte del Dios eterno? ¿Puedo entrar en esa experiencia de lo que significa el verdadero nacimiento? Lo que significa ser transformados para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Recuerde, lo que Jesucristo significa en su vida hoy marcará su destino eterno. Es una decisión, es un camino que tenemos que escoger. Es decir, Señor, aquí está mi vida, renuévame, transfórmame, y ese Dios de amor me llenará por completo y me llevará a ser un instrumento útil para gloria y honra de su nombre. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por mostrarnos, Señor, que tenemos gran valor. Gracias por mostrarnos, Padre Celestial, que podemos en ti ser renovados, transformados, que nuestra mente puede ser cambiada, nuestra visión de las cosas puede ser diferente, que cuando Jesucristo es real en mi corazón, grandes bendiciones puedo tener en mi vida. Ayúdanos, ayúdanos a estar cimentados en ti.
Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Padre Celestial. Ayúdanos a tener esa transformación y esa renovación tan grande que necesitamos hoy. El mundo perece, pero tus hijos, aquellos que se mantienen en tu palabra, en ti, aquellos que abrimos nuestro corazón para que tú seas real, podemos obtener la victoria por tu gracia y por tu amor. Bendice a mis amigos y hermanos que escucharon el tema y permite que sea de bendición para su vida, que todos podamos tomar decisiones correctas, decisiones en ti, ser renovados por tu gracia y por tu amor. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.